Muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Es un gusto acompañarlos el día de hoy, especialmente hoy, siendo el Día Mundial de la Salud Mental, abordar estos temas pues son bastante importantes. Entonces vamos a dar inicio, desarrollo socioemocional y autocuidado de la salud mental. Bueno, entonces para dar inicio, primero necesitamos desglosar un poco qué es el desarrollo socioemocional. Entonces, el desarrollo socioemocional está compuesto por habilidades tanto sociales como emocionales. En las habilidades como tal, dentro de las habilidades se incluyen capacidades, aptitudes y destrezas. Se sustenta como tal el desarrollo socioemocional en una serie de habilidades que incluyen este tipo de capacidades, destrezas, aptitudes y conocimientos. Entonces, las capacidades como tal son esas facultades o el potencial que tenemos para realizar una determinada actividad. Estas pueden estar vinculadas a aspectos físicos, aspectos mentales, aspectos emocionales, y determinan cómo una persona puede llegar pues a desarrollarlas de manera adecuada. Por ejemplo, la capacidad que se tiene para aprender un idioma nuevo. En cuanto a las aptitudes, estas son cualidades innatas, aunque también pueden ser adquiridas, y hacen que pues tengamos como una mayor facilidad para realizar alguna tarea específica. Entonces pueden estar relacionadas con habilidades naturales, como por ejemplo realizar cálculos matemáticos, razonamiento lógico, música, entre otros. Esto nos ayuda a destacar en ciertos ámbitos. Las destrezas, por su parte, son esas habilidades prácticas, ¿sí? Que incluyen o implican un grado de competencia que la persona va adquiriendo o desarrollando para realizar una tarea específica de manera eficiente. Estas destrezas se pueden adquirir, se pueden mejorar con la práctica, ¿sí? Con la práctica constante. Por ejemplo, tocar un instrumento musical, realizar una presentación efectiva, conducir un vehículo, entre otros. Ahora bien, dentro de las habilidades sociales están los comportamientos aprendidos que podemos mejorar. Entonces, estos comportamientos también pueden ser mejorados con la práctica. De hecho, las habilidades, tanto sociales como emocionales, las podemos mejorar. Estas competencias sociales nos permiten a nosotros interactuar de manera positiva y constructiva con otras personas. Entonces, esto pues resulta de vital importancia para el éxito en las diferentes áreas de la vida, ¿no? Para el trabajo, la universidad, las relaciones interpersonales, entre otras. Y finalmente, las habilidades emocionales, que más adelante las abordaremos un poco más a profundidad, se trata de la capacidad que nosotros podemos adquirir o tener para reconocer, regular y comprender como tal las emociones. Este aspecto dentro del desarrollo socioemocional permite que nosotros podamos gestionar de manera adecuada las emociones, tanto en situaciones de estrés como también en situaciones de bienestar. Ahora, ¿qué son las habilidades sociales? Y me permito traer acá a citación a la doctora Susana Villeda Reyes, quien es una especialista en habilidades sociales. Y ella nos dice que son las capacidades para identificar y transformar emociones, sentimientos, pensamientos y conductas que nos permiten relacionarnos de forma sana con las demás personas, tomar decisiones responsables y alcanzar metas personales, entre otros aspectos. Entonces, estas son una serie de competencias que nos permiten que nos podamos relacionar pues, de manera efectiva. Son importantes para establecer y mantener esas relaciones interpersonales saludables y que también podamos adaptarnos a los diferentes contextos. Dentro del punto de vista psicológico, lo que podemos entender o comprender por habilidades sociales es ese conjunto de comportamientos aprendidos adaptativos que nos permiten interactuar y también comunicarnos con los demás, pero no solamente a nivel verbal, sino también a nivel no verbal, ¿sí? El hecho de que estas habilidades sean aprendidas, ¿sí?
¿Qué significa? Que podemos trabajarlas, que podemos entrenarlas a través de la práctica. A través, por ejemplo, de la interacción con otras personas en diversos contextos. Estas competencias las adquirimos para múltiples propósitos en nuestra vida, ¿sí? Nos permite construir relaciones sanas con las personas, nos permite adquirir herramientas para solucionar problemas, para resolver algún tipo de desacuerdo, ¿sí? Incluso también nos sirve para establecer límites y para tomar decisiones. Entonces, son una herramienta imprescindible como tal en nuestro día a día. Desde el punto de vista emocional, las personas con habilidades sociales desarrolladas, ¿sí? Que han podido entrenarlas un poco más, que tienen un mejor dominio, ¿sí? Según diversos estudios, nos dice que es una persona que puede tener un poco más o mayor autoestima, sentirse un poco más satisfecha con sus relaciones de pareja, en familia, amigos y etcétera. Esto contribuye a un mayor bienestar psicológico. Ahora bien, dentro de las habilidades sociales, ¿sí? Algunos autores mencionan que existen tipos de habilidades sociales. Entonces están las habilidades sociales básicas y las habilidades sociales complejas. Dentro de las habilidades sociales básicas son esas habilidades que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Que nos permite interactuar de manera adecuada en situaciones cotidianas. Por ejemplo, una de las habilidades básicas es escuchar activamente. Entonces, sabemos que escuchar no es lo mismo que oír y solo cuando podemos atender de manera activa y detallada y de manera empática, pues a quien tenemos enfrente, con quien estamos hablando, pues las interacciones sociales van a ser pues más fructíferas. Otra habilidad social básica es el saludar, presentarse o presentar a otros, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros de pronto en algún contexto, sobre todo cuando llegamos a un grupo nuevo, nos cuesta un poco también presentarnos? Entonces, esta es una habilidad básica de saber cómo presentarnos o cómo presentar a otros y pues asimismo también saludar. Iniciar una conversación viene muy de la mano con el saludar, el presentarse, entonces muchos de nosotros a veces presentamos dificultad para mantener una conversación, para iniciarla, porque no sabemos de pronto cómo empezar, ¿sí? Cómo sostener esa conversación de manera adecuada, pues a veces no es tan fácil. Sin embargo, pues es una habilidad que realmente pues es imprescindible para relacionarnos con los demás. Requiere también de cierta cortesía y de cierta cercanía con la persona que estamos hablando, ¿sí? O con las personas que estamos interactuando. La siguiente habilidad básica es disculparse y admitir un error. ¿A cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida se nos ha dificultado, ¿sí? Reconocer cuando hemos cometido un error, cuando de pronto hemos causado daño a otra persona, que realmente queramos expresar ese arrepentimiento sincero. Entonces, esto implica decir, sí, lo siento, cometí un error o me equivoqué. Y esto es básicamente asumir la responsabilidad de las acciones propias. El afrontar críticas, el hacer cumplidos, entonces, es esa capacidad para recibir esa retroalimentación, ¿sí? Tanto positiva como negativa, porque hay críticas que son destructivas, pero hay críticas que también son constructivas, entonces, sin ponernos como tal a la defensiva, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que podamos escuchar con atención y considerar como tal la crítica de manera objetiva y poder emplearla para como una oportunidad de mejora. El hacer cumplidos es esa habilidad de reconocer y expresar apreciación por las cualidades, logros o acciones positivas de otra persona. Y esto es algo que a veces también a muchas personas se les dificulta, como expresar realmente estoy orgulloso de ti,
ese tipo de cumplidos, o lo has hecho muy bien, o vas muy bien, etcétera, o te admiro mucho. Un cumplido sincero realmente, ¿sí? Entonces, a veces se nos dificulta, sin embargo, hace parte como tal de esa habilidad social básica. Y pues esto también nos ayuda a mejorar las relaciones y también aporta a la persona que lo recibe a incrementar la autoestima. Agradecer, hacer preguntas, ¿sí? Reconocer y agradecer a los demás es una dinámica básica en cualquier relación personal y también profesional, ¿sí? Entonces, saber preguntar implica saber cómo hacer una solicitud siendo asertivo, siendo asertivo. Entonces, esta habilidad es también muy importante para nuestra vida diaria. Muchas veces no sabemos preguntar y aquí también implica lo que les decía al inicio, que las habilidades sociales también implican no solamente la parte, la parte verbal, sino también la parte no verbal, el tono de voz, la expresión facial, porque como se dice de manera coloquial, a veces es no lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿sí? O cómo preguntamos, no cómo lo estamos mencionando. Ahora bien, dentro de las habilidades sociales complejas, ¿sí? Estas habilidades, como su nombre lo indica, pues son un poco más complejas porque nos permiten interactuar y gestionar situaciones un poco más complejas. Entonces, el aprendizaje de estas habilidades requiere un poco más de entrenamiento, requiere un poco más de experiencia y con el tiempo pues van a ser esenciales para que podamos hacer frente a situaciones que requieren pues un mayor grado de conciencia e implicación personal. Una de estas habilidades, porque bueno, si ustedes buscan literatura, habilidades sociales, hay muchos autores, tenemos a Vicente Caballo, Elena Gismero, bueno, muchos autores que nos mencionan diferentes. Entonces yo traje el día de hoy como las más mencionadas en la literatura. Una de estas habilidades sociales complejas es la empatía, ¿sí? Y la empatía realmente pues es muy importante para las relaciones interpersonales. A través de la empatía se promueve la comprensión, la compasión y también la conexión emocional. Entonces, empatía teníamos de pronto como un poco de sesgo en cuanto a que la empatía es ponernos en los zapatos del otro. Entonces, realmente no es que nos podamos poner en los zapatos de otras personas, porque no podemos comprender exactamente lo que está sintiendo, o sea, nosotros no lo podemos sentir, lo podemos comprender, pero no lo podemos sentir como lo está sintiendo esa persona. Cada uno de nosotros vive y siente sus emociones de manera diferente. Entonces, la empatía va es más a promover esa comprensión, esa compasión, esa conexión emocional. Entonces, ¿qué nos permite la empatía? Responder de manera sensible y adecuada, efectivamente, pues a las necesidades y emociones de las demás personas. Esto también, pues, fomenta ese ambiente de apoyo y también de respeto mutuo. Tenemos la empatía cognitiva, que es la capacidad que nosotros tenemos para comprender los pensamientos y las perspectivas de otra persona. ¿Esto qué significa? Que podemos comprender su punto de vista, que podemos comprender sus razones, ¿sí? Sin necesariamente compartir esos sentimientos. Y la asertividad, o la empatía emocional, perdón, o afectiva, ¿sí? Es efectivamente la capacidad que tenemos para comprender la emoción que la otra persona está experimentando. Entonces, yo puedo comprender que estás triste o puedo comprender que estás alegre, pero yo no lo estoy sintiendo como tal, ¿sí? Pero, ¿qué significa esto? Que yo puedo emitir una respuesta emocional a esa emoción, ¿sí? A esa emoción que está sintiendo la persona, ¿sí? Puedo generar una respuesta tanto conductual como emocional. La asertividad, siendo otra de las habilidades sociales complejas, nos permite expresar las opiniones propias, nuestras necesidades, de manera clara, de manera respetuosa, sin ser agresivo, pero tampoco sin ser pasivo, ¿sí? Acá también es muy importante la asertividad para poder poner límites, ¿sí?
cuándo es necesario que nosotros sepamos decir no, ¿sí? Defender nuestros derechos sin violar los derechos de los demás. Definir un problema, negociar, evaluar soluciones, ¿sí? La solución de conflictos también es una habilidad social que podemos practicar porque en la mayoría de veces no es tan fácil de implementar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros a través de la experiencia podemos solucionar ese conflicto, llegar a un acuerdo con otra persona, pues va a ser más fácil establecer metas y que ambas personas salgan como tal beneficiadas. Pedir ayuda es otra de las habilidades sociales complejas. ¿A cuántos de nosotros en algún momento se nos ha dificultado pedir ayuda? Decimos, no, yo puedo solo, yo puedo sola, esto a mí no me va a superar. Y en muchos aspectos de la vida, sea por una tarea compleja, sea por algo ya más grande, y pedir ayuda, bien sea en una tarea, bien sea desde lo emocional, porque nos sentimos de determinada manera. Entonces, esta habilidad social compleja implica que podamos reconocer la necesidad de asistencia y de buscar apoyo de manera efectiva. ¿Sí? Entonces, es esa capacidad que nos permite identificar cuando realmente necesitamos apoyo y solicitarlo también de manera adecuada. ¿Esto qué puede incluir? Primero, reconozco la necesidad. Entonces, soy consciente de mis limitaciones, ¿sí? No me las sé todas, ¿no? Efectivamente, esto no lo puedo hacer o me siento de tal manera, si lo vemos desde la parte emocional, y aceptamos que necesitamos esa ayuda para poder resolver ese problema o completar una tarea o superar una dificultad. Entonces, el primer paso vendría a ser reconocer como tal esa necesidad, ¿sí? Identificar a la persona adecuada, bueno, ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿Sí? Saber a quién dirigirnos. Para obtener esa ayuda. Entonces decimos, ¿será que le digo a fulanito? ¿Será que le digo a sutanito? Mejor le digo a mi padre o a mi amigo o a mi hermano, etcétera. Entonces necesitamos identificar, ¿sí? Saber a quién dirigirnos para poder pues solicitar o obtener como tal esa ayuda, ¿sí? Comunicar de manera clara la necesidad de ayuda y es expresar como tal esa necesidad de forma clara, de forma específica y explicando qué tipo de ayuda necesitamos y por qué la necesitamos. Entonces, una vez obtengamos como tal esa ayuda, y muchas veces, acá hago un paréntesis, y muchas veces cuando una persona quiere hablar, solamente como hacer esa catarsis, ¿sí? Muchos de nosotros en algún momento solamente necesitamos eso, ser escuchados. No me diga nada, solamente escúcheme, ¿sí? Y darnos un abrazo. Muchas veces en nuestra vida necesitamos eso. Y eso para muchos de nosotros es más que suficiente. Entonces, agradecer como tal, mostrar ese agradecimiento por esa ayuda recibida, pues también obviamente debe ser un acto respetuoso, ¿sí? Y pues de esfuerzo de la otra persona que realmente nos está brindando esa ayuda. Ser recíproco, ¿sí? Estar dispuesto a ayudar a otros cuando ellos también lo necesiten. Esto también va a fomentar pues un ambiente de cooperación y apoyo mutuo. Y finalmente, dentro de las habilidades sociales complejas está la inteligencia emocional, pero como les decía, esa la vamos a abordar en un apartadito, ¿vale? Bueno, no sé si hasta el momento hay algo de pronto en el chat, alguna pregunta o algo, permítame en un momento. No, señora, Ángela, tranquila. Vale, gracias. Vale, es que veo harto movimiento en el chat. Pero saludos, saludos. Las personas nos están Okay. confirmando desde dónde nos acompañan. Ay, excelente, qué bueno. Bienvenidos todos. Bueno, entonces, dentro de los componentes de las habilidades sociales, ¿sí? Cuando hablamos como tal de componentes, nos referimos a esos elementos fundamentales que constituyen y facilitan esa manifestación efectiva de estas competencias sociales. Entonces, dentro de los componentes de las habilidades sociales tenemos las cognitivas o el componente cognitivo, el componente conductual y el componente fisiológico. Dentro del componente cognitivo está la autoconciencia. ¿Y qué es la autoconciencia?
es el reconocimiento y la comprensión de nuestros propios pensamientos y emociones. La toma de perspectiva es esa capacidad que nosotros podemos ver de ver situaciones desde un punto de vista de otra persona, ¿sí? Y la evaluación social es algo también muy interesante porque es esa habilidad que nos permite interpretar y entender las señales sociales de las demás personas. Nosotros podemos identificar de pronto cuando una persona está como de mal genio, que está triste o está alegre, etc. Dentro del componente conductual está la comunicación, tanto verbal y no verbal. Entonces, el uso como tal efectivo de ese lenguaje para nosotros expresar pensamientos, sentimientos, necesidades, también implica la comunicación asertiva. Entonces, dentro de ese componente conductual está, por ejemplo, el tono de voz que utilizamos, la inflexión que utilizamos a la hora de expresarnos, la claridad, ¿sí? Que es esa manera clara como tal de esa manera de poder expresar ideas de manera comprensiva. El feedback verbal, ¿sí? Que tiene que ver también con dar y recibir retroalimentación de manera constructiva cuando estamos interactuando con otras personas. En esa comunicación verbal, y muchas veces nuestra comunicación verbal dice más que nuestra comunicación verbal. El uso de gestos, las expresiones faciales, la postura de nuestro cuerpo, el tono de voz, ¿sí? Mantener, por ejemplo, una mirada adecuada durante las interacciones, las expresiones faciales, ¿sí? La expresión facial es algo muy notorio a la hora de expresar como tal una emoción. Y esa reacción la notan siempre pues las demás personas. El lenguaje corporal, el uso que hacemos de nuestro cuerpo para comunicar sentimientos, actitudes, entre otras. Dentro de la conductual también está la escucha, como lo decía anteriormente, atender activamente, responder de manera adecuada a los demás, y la asertividad, que como ya habíamos comentado antes, pues tiene que ver como con la expresión de opiniones, deseos y sentimientos de manera directa y respetuosa. El siguiente componente de las habilidades sociales es el fisiológico. Entonces está la regulación emocional, que es la capacidad para poder manejar y gestionar las emociones, ¿sí? En diferentes situaciones. Ahora que abordemos la parte emocional, vamos a hablar un poco más de ello, porque gestionar emociones no es reprimirlas. Entonces, lo hablaremos en un momento. Y otro componente es la respuesta al estrés. Y acá me detengo un poco y es el estrés en los que muchos vivimos el día a día, ¿sí? Y es como, o sea, la respuesta al estrés tiene que ver cómo nuestro cuerpo reacciona en situaciones sociales estresantes o con una alta demanda de recursos. Entonces, el término estrés alude a una reacción del ser humano ante una situación amenazante o un agente estresor, ¿sí? Y está como al servicio de la supervivencia. Entonces, se puede como tal definir el estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio natural que tenemos. Entonces, ese estresor es definido como cualquier cosa que aleje a nuestro cuerpo de ese balance homeostático, ¿sí? Y la respuesta al estrés es el intento que hace nuestro cuerpo para poder restablecer. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra? ¿Cómo nuestro cuerpo restablece otra vez esa homeostasis? A través de la secreción de algunas hormonas, la inhibición de otras y la activación de ciertas estructuras cerebrales. Entonces, acá vemos un poco cuáles son esas fases del estrés. Las fases tienen, la fase del estrés son tres. La primera es la alarma, donde el organismo reconoce como tal esas señales, es decir, se activa, ¿sí? Ante ese agente estresor. El cerebro lo que hace es que envía señales a las glándulas suprarrenales porque está recibiendo como una amenaza. Entonces, en ese momento, el cuerpo se activa, ¿sí? Activa el sistema nervioso simpático y empieza a liberar hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? El cortisol y la adrenalina. La reacción de lucha o huida, ¿sí? Entonces,
es la segunda fase del estrés, cuando el cuerpo repara como tal los daños, ¿sí? Provocados por ese estado de alarma. Entonces viene como una especie de homeostasis de capacidad y prepara como tal al cuerpo para una respuesta rápida. Pero ¿qué pasa en la tercera fase? Llega el agotamiento. ¿Mm? En esa fase es cuando nosotros, cuando hemos estado ante una situación de estrés, terminamos, ¿cómo terminamos el día? Terminamos el día cansados, agotados, nos duele la cabeza, sentimos cansancio, nos duele la espalda, el cuello, etcétera. Entonces, empieza a haber una reducción en esas capacidades. Y allí es cuando se genera como tal el agotamiento. ¿Mm? Sin embargo, si nuestro cuerpo tiene una exposición prolongada al estrés, pues esto ya puede empezar a llevar a diversos problemas, porque sí, es normal que de pronto en algunas situaciones presentemos estrés, ¿sí? Pero cuando esto ya se vuelve una constante, ya se empieza a ver un impacto a largo plazo. Entonces, esa exposición prolongada a ese estrés puede llevar a problemas de salud, ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares, trastornos físicos, trastornos mentales. Por ejemplo, el sistema digestivo también empieza a tener ciertas alteraciones y el sistema inmunológico. Entonces, los componentes como tal, cognitivos, conductuales y fisiológicos, trabajan de manera conjunta, ¿sí? Para permitir que este desarrollo o estas habilidades emocionales pues estén a favor de nosotros y podamos pues relacionarnos y comunicarnos de manera exitosa. Bueno, prácticas para mejorar las habilidades sociales. Como lo decía al inicio, nosotros podemos entrenar las habilidades sociales. Entonces, acá hay algunas ideas que podemos tomar en consideración para poder entrenarlas. El primero de ellos es un diario de reflexión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos anotar, tomar nota de situaciones sociales, ¿sí? Que se experimentan diariamente ante una situación en particular. Por ejemplo, llegué a una clase o un curso que estoy haciendo, me dio Sí, mucha pena presentarme, etcétera. profesora. Y Hola, profe. ¿y de qué eres? ¿Ya? Bueno, Pero el internet, podemos mijo, colocar Pero acá porque son los mejores las personas, micrófonos. ah, casi están buenas para dañar. A ver, gracias. Bueno, entonces, en ese diario de reflexión podemos anotar como esas situaciones sociales que hemos experimentado, que experimentamos a diario. Por ejemplo, ¿cómo me sentí en tal situación? ¿Me sentí cómodo? ¿No me sentí cómodo? ¿Cómo respondí a los demás? Si de pronto hubo momentos en los que me costó comunicarme y cómo podría haber mejorado esa interacción. Otra práctica para mejorar habilidades sociales es el feedback de personas cercanas. Entonces, ¿crees que realmente soy buen oyente? Y miren que este ejercicio va también muy ligado de el saber recibir como tal la crítica, ¿no? Entonces, ¿consideras que me expreso de manera clara, de manera efectiva? En tal situación de conflicto, de mediación, ¿cómo consideras que manejé la situación? ¿Crees que de pronto tengo buena escucha, soy buen oyente, etcétera? Participar en actividades sociales, participar en grupos, en talleres, ¿sí? Que fomenten como tal ese desarrollo. Entonces, grupos de lectura, grupos de teatro, clubes de debates, talleres, etcétera, nos va a permitir tener una interacción. Entonces, recordemos que las habilidades sociales, como su nombre lo indica, nos permiten interactuar de mejor manera con nuestro entorno, con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, este tipo de actividades, como participar en grupos, en talleres, en charlas, debates, pues nos va a ayudar a mejorar y a entrenar estas habilidades. Y otro punto también muy importante dentro de esas prácticas es evaluar el progreso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi diario de reflexión, si de pronto yo he hecho un feedback de, no sé, con 3, 4 personas, he participado en actividades sociales, una reunión, bien sea con la familia, los amigos, en el trabajo, ¿sí?
yo puedo hacer una evaluación de ese progreso. Entonces, después de un periodo específico, cada uno lo coloca, no sé, por ejemplo, 3 meses, nos podemos preguntar, ¿hemos notado una mejora en esas interacciones? ¿He mejorado? ¿Sí? Podemos incluso volver al inicio de nuestro diario de reflexión y mirar esa trazabilidad, ¿no? ¿Cómo hemos ido mejorando? ¿En qué áreas debo mejorar? ¿En cuáles de pronto me siento más inseguro? ¿Qué pasos adicionales puedo tomar para seguir mejorando? Esas son algunas de las prácticas que podemos hacer para habilidades, para mejorar las habilidades sociales. Ahora bien, dentro de las habilidades socioemocionales, entonces tenemos las habilidades emocionales. Y acá es muy importante preguntarnos qué son las emociones. Sé que muchos han escuchado, ¿sí? ¿Qué son las emociones? ¿Qué es una emoción? Y acá de pronto me gustaría mirar un poco el chat. Quisiera que me comentaran qué entendemos por emociones, qué son las emociones, qué consideran ustedes. Los puedo ir leyendo acá por el chat. Reacciones, dicen, respuestas fisiológicas ante cualquier situación, emociones, respuesta a los pensamientos, estado mental, sentimientos a estímulos, expresión de una emoción, sentimiento, reacción, un tipo de sentimiento que genera una acción, estados de ánimo. Muy bien, muchas gracias por la participación. Reflejo de nuestras decisiones, un pensamiento que lleva a una acción, una reacción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, las emociones, ¿sí? Para poder definirlas, si ustedes miran literatura, hay muchas definiciones de emociones. Sin embargo, día a día hay como un mayor consenso acerca de las emociones. Entonces, anteriormente se decía que las emociones eran negativas y positivas. Hoy en día no. Las emociones no son ni negativas ni positivas, son placenteras o displacenteras, o son agradables o desagradables, pero todas, completamente todas, son necesarias. Entonces, esa emoción o una emoción es una reacción que experimentamos ante la respuesta a un estímulo, a un evento o a una situación. Entonces, es un evento psicológico, fisiológico, que se manifiesta en nuestra conducta, ¿sí? En las percepciones corporales, en la conciencia, como una reacción adaptativa ante un estímulo importante, ¿sí? Es un impulso que genera como tal una tendencia a la acción, ¿sí? Las emociones son complejas, son diversas e involucran 3 tipos de factores: fisiológicos, conductuales y también cognitivos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que siente miedo puede experimentar taquicardia, que vendría a ser el factor fisiológico, cambia su expresión facial y su tono de voz, que vendría a ser el factor conductual, y califica lo que está sintiendo como algo desagradable, como algo que no le gusta mucho. Ese vendría a ser el factor cognitivo. Entonces, como lo decía, las emociones no son ni negativas ni positivas, ¿vale? Son placenteras o displacenteras, agradables o desagradables. Ahora bien, dentro de las diversas teorías que tenemos de las emociones, de las habilidades emocionales, traigo hoy a este autor, Robert Plutchik, me perdonan la pronunciación. Este autor nos propone un modelo de la rueda de las emociones, donde propone emociones primarias, ¿sí? Emociones básicas, que son las universales. Estas parece que están como inscritas de manera biológica en todos nosotros, ¿sí? Entonces, hay un consenso en la literatura de cuáles vienen a ser esas emociones básicas. Entonces, si ustedes miran en la rueda, ¿sí? En la segunda parte de la rueda, no en el centro, sino en la segunda, vamos a encontrar las habilidades emocionales básicas. Entonces, la alegría, que es un estado placentero, que genera bienestar, satisfacción. El enfado, que surge tal vez ante una situación hostil o negativa o agresiva, ¿sí?
que nos impulsa como tal a protegernos o a enfrentar determinadas situaciones. El miedo, que es una respuesta de lucha o huida, ¿sí? Que también provoca reacciones fisiológicas como la tensión muscular, la sudoración, la taquicardia, entre otros. Por ejemplo, cuando sentimos que estamos perseguidos por un perro, nos pone como tal, pues, con mucho miedo. Tristeza es estado caracterizado por la desesperanza, por esa falta de motivación, ¿sí? La sorpresa es algo muy curioso porque surge ante un evento inesperado y esta puede ser agradable o desagradable, ¿sí? Según qué la provoque y también según la persona que la experimenta. Entonces, ante una sorpresa, pues dependiendo del tipo de sorpresa, pues puede provocar en mí una emoción agradable o desagradable. El asco es otra de las emociones básicas y es una sensación de repulsión que provoca rechazo, ¿sí? Por ejemplo, cuando, no sé, puede ser ante un sabor, ante un olor, ante una sensación táctil, etcétera. Dentro de esta teoría encontramos las emociones también secundarias. Están las emociones opuestas, las primarias, las compuestas y las secundarias. Estas secundarias no están presentes como tal en todas las culturas. Sin embargo, surgen de la combinación de diferentes aspectos de las emociones primarias y se van manifestando de acuerdo a códigos sociales, culturales y también personales aprendidos, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, dentro de estas siempre van a estar como esos vestigios de las emociones primarias que le dieron como tal ese nacimiento a esas emociones. Las emociones secundarias son más complejas, poseen un componente tradicional y también cultural, ¿sí? Entonces, al tener este componente de tradición y cultura, ¿sí? Este autor nos dice que también se pueden comprender como algunos sentimientos. Entonces, en esa rueda de emociones, dentro de esas emociones secundarias, está, por ejemplo, la decepción, que resulta de la combinación entre la tristeza y la sorpresa. El optimismo, que es la combinación entre la alegría y la anticipación. La alarma, ¿sí? Que resulta entre la combinación del miedo y la sorpresa. Y el amor, que resulta de la combinación de la alegría y la confianza. El remordimiento, por su parte, es esa combinación entre la tristeza y el disgusto. Y la sumisión, que resulta de la combinación de la confianza y el miedo. Entonces, cada emoción también tiene una intensidad variable, como lo vemos en esta parte de la rueda, estos cuadritos azules, la intensidad como tal de la emoción. Deme en un momento, yo miro. Ya, listo. Acá. Entonces, cada emoción básica tiene una intensidad variable, es decir, que puede ser más o menos potente, ¿sí? Y permite como tal una amplia diversidad de emociones secundarias. Dentro de esas emociones dentro de esas dimensiones y combinaciones, ¿sí? Están tres dimensiones fundamentales: la intensidad, la similitud y la polaridad. Entonces, la intensidad es que cada emoción puede variar de intención, ¿sí? De intensidad. Por ejemplo, la tristeza, ¿sí? Puede variar desde melancolía hasta ya como tal una desesperación. Otra dimensión es la similitud. Entonces, las emociones cercanas entre sí en la rueda son más similares y pueden combinarse para formar emociones más complejas. Y la polaridad es que cada emoción tiene una emoción opuesta en la rueda. Entonces, por ejemplo, la alegría es opuesta como tal a la tristeza, como lo vemos en la parte central de la diapositiva, la confianza al asco, el miedo, la ira, la sorpresa, la anticipación. Ahora bien, ¿para qué sirven las emociones? Las emociones son respuestas intensas, ¿sí? Breves en algunas ocasiones,
para estímulos que son considerados agradables o desagradables. Entonces, esto va a conducir a una acción, ¿sí?, que hace parte también del proceso de aprendizaje y de comunicación. ¿Cuáles son las principales funciones de las emociones? La primera es la adaptación. Las emociones se disponen, ¿sí?, para nosotros, para hacerle frente a las experiencias que estamos presentando, ¿sí? Por ejemplo, el miedo nos alerta sobre un posible peligro, ¿sí? La alegría refuerza esas acciones positivas. La comunicación también, porque nos permite expresarnos, nos permite comunicar, tener expresiones físicas, conductuales, ¿sí? Entonces, las emociones son esos indicadores sobre el estado, las intenciones y las necesidades de las demás personas. Permítame un segundito, prendo la luz porque creo que ya estoy acá viendo oscuro. Permítame un segundo, por favor. Bien. Entonces, ¿qué nos permite comunicarnos? ¿Sí? Las expresiones físicas y conductuales de las emociones son también indicadores de esos estados de ánimo, ¿sí? Las intenciones, la necesidad de la persona, y esto también permite pues que podamos empatizar, mejorar la comunicación. Entonces, por ejemplo, la tristeza muchas veces o la mayoría de veces, ¿cómo la manifestamos? A través de lágrimas, a través de sollozo, a través de gestos faciales, y esto es reconocible de manera rápida por otras personas. Y esto que hace también que la otra persona se movilice hacia la empatía, hacia la compasión, hacia la comprensión. Y la motivación, ¿sí?, también nos sirven como fuente de motivación, porque las emociones motivan determinadas conductas y también acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la anticipación nos promueve a la organización para que podamos lograr un objetivo, ¿sí? La tristeza puede generar, por ejemplo, una actitud apática. Ahora bien, dentro de esas habilidades emocionales, retomamos la inteligencia emocional, que es el modelo de inteligencia emocional de Mayer, Salovey y Caruso, porque pues también en este tema hay muchos autores que nos hablan de esto. Sin embargo, este es uno de los modelos más aceptados a nivel mundial. ¿Qué nos dice este modelo de inteligencia emocional? Que la inteligencia emocional se estructura como un modelo de 4 ramas interrelacionadas. La primera es la percepción emocional, entonces ser consciente de las emociones propias y ajenas. Y también dentro de esta, pues se tienen unos componentes claves. Por ejemplo, el reconocimiento facial, que podamos identificar emociones en las expresiones faciales de los demás, percibir emociones a través del tono de voz, el lenguaje y otros indicadores no verbales. La conciencia interna también hace parte de esta primera parte de la rueda de este modelo y nos dice que es el reconocer y ser consciente de las propias emociones y cómo éstas afectan el comportamiento y también el pensamiento. Un punto también importante o un componente clave de esta primera parte es la identificación en el entorno y es esa capacidad que podemos tener para percibir emociones en el entorno, algo así como la atmósfera emocional, ¿sí? O una emoción transmitida a través de una película, a través de una obra de arte o cuando estamos en determinado lugar. La segunda es la facilitación emocional, es decir, uso de las emociones para facilitar como tal el pensamiento. Entonces, esta habilidad para usar emociones para mejorar el pensamiento y la toma de decisiones. Las emociones pueden dirigir la atención hacia información importante, ¿sí?, y ayudar a pensar de manera más eficiente. Los componentes como tal claves que se pueden ver o que podemos tener en cuenta dentro de esta segunda parte es la dirección de la atención. Entonces, las emociones pueden priorizar nuestra atención hacia información importante o información urgente. Cambio de perspectiva, usar diferentes estados emocionales para ver los problemas desde distintos ángulos. Y la generación de emociones
ser capaz de generar una emoción que se adapte a una tarea específica. Por ejemplo, utilizo la emoción de la alegría para motivarme porque necesito hacer una tarea, necesito que me rinda, necesito tener como esa fuente de inspiración. La tercera es la comprensión emocional y es entender o comprender ese significado de las emociones. Dentro de esos componentes está el etiquetado emocional. ¿A qué hacemos referencia con esto? El poder poner nombres precisos a las emociones y diferenciarlas. Saber qué emoción es la que estoy sintiendo. Relaciones emocionales, entender cómo se relacionan las diferentes emociones entre sí. Por ejemplo, cómo en un momento de frustración eso me puede llevar a mí a tener ira, a tener enojo. Y otro componente clave es la transición emocional. Entonces es comprender cómo y por qué las emociones cambian con el tiempo y en respuesta a diferentes eventos. Porque también evolucionamos, porque también cambiamos. Nosotros no somos los mismos de hace 2 años, de hace 4 años, etcétera. Estamos en constante evolución. Y finalmente, el manejar o regular las emociones propias y ajenas. Entonces, de manera efectiva y de manera también constructiva. Dentro de ese componente, ¿sí? Ese componente clave está la autorregulación y es la capacidad para que pueda gestionar las emociones, mis emociones, manteniéndolas en un rango adecuado para la situación. La regulación interpersonal es que yo pueda apoyar o ayudar a otras personas a manejar esas emociones, brindando apoyo emocional, transmitiendo calma, entre otros. Y la apertura emocional es estar abierto a sentir y reconocer una variedad de emociones que son tanto placenteras como displacenteras o agradables o desagradables. Bueno. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante como tal gestionar las emociones? Es importante porque nos va a permitir tener un mejor equilibrio mental, emocional, manejar la capacidad para tomar decisiones, resolver problemas, relacionarlos con las demás personas, ¿sí? Estar como tal de manera saludable. Entonces, ¿qué nos permite? Reducir el estrés, entonces mantener como tal ese control sobre esas emociones va a permitir que disminuyamos esa tensión emocional y física, ¿sí? Mejora las relaciones interpersonales, porque cuando nosotros gestionamos las emociones de manera correcta, evitamos reaccionar de forma impulsiva y esto también facilita la empatía y la comprensión mutua. Aumenta el bienestar, porque también cuando nosotros podemos regular las emociones, pues contribuye a una mayor satisfacción personal. Facilita la toma de decisiones, ¿sí? Porque las emociones influyen en la forma en que evaluamos situaciones, ¿sí? Gestionarlas de mejor manera nos va a permitir tomar mejores elecciones. Muchas veces tomamos decisiones de manera apresurada, de manera impulsiva y también de manera más emocional, pensando más con la emoción, ¿no? Y el desarrollo personal, pues nos va a permitir aprender de las experiencias emocionales, lo que nos va a conllevar a un crecimiento mutuo. Por ejemplo, preguntémonos cómo gestionamos nuestras emociones. Imaginemos la siguiente situación. Estamos en un sitio con nuestros compañeros, puede ser de trabajo, de estudio o con el grupo de amigos, y ese día elegimos ponernos una camisa amarilla, ¿no? Y uno de nuestros compañeros nos dice, esa camisa no te la había visto, pero no, es que en definitiva, no, esa camisa no me gusta, esa camisa estaba muy fea. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo se sentirían? ¿Cuál sería la reacción? Los voy leyendo en el chat. ¿Cómo responderían ante eso? Si de pronto ya les ha pasado una situación así, ¿cómo respondieron? ¿Cómo se sintieron o cómo se sentirían? ¿Cuál sería esa reacción? La ignoraría, le diría que yo me siento bien y me gusta, a mí me encanta y es lo importante, yo le digo,
a usted no le gusta, a mí sí. Le respondería, es mi color favorito, a mí me gusta. Muy tranquila le diría, me siento bien con ella. No me ha sucedido, pero a mí sí me gusta. No me importa lo que digan las demás personas. Me siento cómodo. Otros dicen que respondería mal. Que es una camisa que a mí me gusta. Me afecta. Otras personas dicen me afecta un poco, ¿sí? Juan nos dice muchas veces necesitamos la aprobación y por quedar bien le damos la razón a las demás personas. Exacto. Catherine dice que se achanta mucho, que si me gusta me siento bien. Finalmente yo la elegí, aprecio tu comentario, pero a mí me gusta. Bueno, miren que hay muchas maneras de responder como tal a esta situación. Entonces, cada una de esas respuestas genera reacciones diferentes en nuestro organismo. Genera reacción emocional, física y fisiológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir como, bueno, pues si a ti no te gusta, a mí sí me gusta, simplemente no le presto importancia y continúo, ¿sí? Hay quienes dicen en serio, pero ¿por qué no te gusta? Y quedan cuestionándose todo el tiempo. Dicen, no, pero esta camisa es linda, me la regaló mi mamá, porque no le gustará. Y se quedan dándole vueltas a ese pensamiento, ¿sí? Se achantan, como decían acá en el chat. Me quedo dándole vueltas a ese pensamiento hasta que llego a la conclusión y digo, no, pues yo no me vuelvo a poner esa camisa. Entonces, ante ese comentario, me aparto del grupo, estoy como por allá en otro sitio, como en una esquina, etcétera. Y está también la otra respuesta que también la mencionaban ustedes en el chat y es pues de manera respetuosa, bueno, pues es una pena que tal vez a ti no te guste porque a mí me encanta y además es mi color favorito. Entonces, cada una de esas respuestas va a generar una reacción diferente en nuestro organismo, ¿sí? La emocional es esa respuesta psicológica o sentimental que experimentamos, ¿sí? Entonces, estas emociones o estas reacciones pueden incluir emociones como la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, ¿sí? Depende cómo percibamos y cómo procesemos internamente ese evento. Las físicas, la respuesta o la reacción como tal física, no solamente influye en el estado mental, sino que también tiene un impacto directo en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cambiamos la postura, el tono de voz, las acciones, entonces, por ejemplo, lloramos o reímos o nos ponemos a temblar, etcétera. Y esto es visible a otras personas. Y la fisiológica desencadenan una respuesta a nivel interno en nuestro organismo. Entonces puede acelerar el ritmo cardíaco, libera hormonas, como lo decía hace un momento, el cortisol, que es la hormona como tal que nos genera más estrés, cambiamos los patrones en la respiración, entre otros, ¿sí? Estos cambios como tal son automáticos y forman parte de la manera en cómo nuestro cuerpo se adapta a situaciones emocionales e intensas. Ahora, puntos clave para gestionar las emociones y como lo decía, las emociones no solamente, o sea, gestionar las emociones no es reprimirlas. Entonces acá hay unos puntos clave para poder expresar la emoción de manera sana. La primera de ellas es reconocer la emoción. Entonces el primer paso para gestionar emociones es identificarlas. ¿Esto qué implica? Ser consciente de las emociones que estamos experimentando en el momento. Reconocer cómo están afectando mis pensamientos y mis acciones y ponerle un nombre para entenderlo mejor, ¿sí? Para entender mejor lo que estoy sintiendo, pero ¿qué es lo que siento? ¿Será tristeza? ¿Será melancolía? Muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos hemos dicho como, ay, yo no sé ni qué tengo? Es que no sé ni qué me pasa. Entonces, cuando nosotros podemos hacer ese primer paso de ser consciente, de experimentar esa emoción, de sentirla y de ponerle como tal un nombre, va a ser más fácil que podemos gestionar y comprender de mejor manera lo que estamos sintiendo. Lo segundo es aceptar la emoción, ¿sí? Aceptar todas las emociones. Entonces, no juzgar las emociones como buenas o malas, ¿sí? Permitir que las emociones fluyan sin reprimirlas. Aceptar que todas las emociones forman parte de la experiencia humana. Como lo decía hace un momento, hay emociones que no van a ser tan chéveres, no van a ser tan placenteras, pero es muy importante el aceptarlas, el reconocer que absolutamente todas
son importantes y hacen parte de esa experiencia. No juzgarlas. Muchas veces vuelvo al ejemplo de ahorita, como es que yo no sé ni qué tengo, ¿sí? Estoy como aburrida. Qué pereza sentirme así, es que no me gusta, es que no sé qué, y empezamos todo el tiempo así, ¿no? Entonces, hacen parte como tal, no juzguemos, ¿sí? No nos juzguemos, ni juzguemos nuestras emociones. Desarrollar la autoconciencia emocional. Y esto permite conocer el origen de la emoción y su efecto. Entonces, reflexionamos sobre la causa de la emoción. Entonces, miren que ya le puse un nombre, ya la reconocí, ya la acepté, ¿sí? ¿Qué tengo? ¿No? Tristeza, sí, estoy triste. La acepto, está bien, acepto. Estar, ¿cómo es que dicen? Estar bien, ¿cómo es? Estar mal, también está bien. Entonces, acepto la emoción, desarrollo la autoconciencia emocional, reflexiono sobre la causa de esa emoción. Bueno, ¿por qué me estoy sintiendo triste? Esta tristeza, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo está influyendo en mi comportamiento y en mis decisiones? Entonces hoy casi no me concentré o de pronto estuve como no me rindió en mi trabajo, etcétera, ¿sí? Podemos desarrollar esa autoconciencia emocional reflexionando sobre la causa de la emoción. Cada emoción genera una causa, ¿sí? ¿Por qué me estoy sintiendo de esa manera? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Un diario emocional para registrar como tal sobre esos estados emocionales. Practicar la autorregulación. Practicar esa autorregulación es utilizar algunas técnicas, por ejemplo, de respiración o de relajación para calmar emociones intensas, sobre todo cuando son emociones tan intensas, incluso también, por ejemplo, cuando tenemos un poco de ansiedad, cuando estamos enojados, ¿sí? Cuando estamos tal vez en una discusión con alguien, imaginémonos un semáforo, entonces está el rojo, está el amarillo, está el verde. En el rojo me detengo, en el amarillo pienso antes de actuar en las consecuencias que tendría la acción o la conducta que yo voy a tomar. Y ya luego de reflexionar y decir, me voy por esta, que sea la más asertiva, en el verde ya puedo como tal dejar salir esa emoción. Entonces, técnicas de respiración, técnicas de relajación para calmar esa emoción intensa, ¿no? Evitar esas reacciones impulsivas y reestructurar pensamientos negativos en situaciones desafiantes. Y yo sé que esto es algo que de pronto a veces nos cuesta mucho, porque implica el poder cambiar la forma en que interpretamos y respondemos a eventos difíciles, transformando un pensamiento negativo o poco útil, ¿sí?, en uno más positivo y más constructivo. Entonces, esta reestructuración de pensamientos se basa en la idea en que nuestras interpretaciones y pensamientos influyen de manera significativa en nuestros comportamientos y también en nuestras emociones. Empatía y comprensión de las emociones ajenas, ¿sí? Desarrollar esa capacidad para poder comprender la emoción de los demás, escuchar de manera activa y mostrar interés por las emociones de las demás personas. Entonces, si bien yo no puedo ponerme en los zapatos de esa persona, yo no puedo sentir en ese momento lo que él está sintiendo, sí puedo comprender cómo se está sintiendo, sí puedo hacer una contención emocional. Aprender a interpretar ese lenguaje corporal, expresiones faciales. Y yo creo que esto es algo que todos tenemos. Cuando tenemos interacción constante con alguien, muchos de nosotros decimos como, yo no sé, es que está como raro, está como extraño, no es la misma persona, hoy lo veo como aburrido, etcétera. Entonces, aprender a interpretar ese lenguaje corporal y poner en práctica la empatía, comprendiendo pues la emoción de la otra persona. Buscar apoyo social, y miren que esto también se relaciona mucho con las habilidades sociales que mencionaba al inicio. Compartir esas emociones, hablarlas, expresarlas. Cuando nosotros reprimimos esas emociones, el cuerpo de alguna manera nos lo hace saber. Con dolores de cabeza, dolores de espalda, dolor en el cuello, se altera el sistema inmunológico, el sistema digestivo, etc. Conversar, no, pero es que con mi familia no puedo. Con mis amigos tampoco, busquen ayuda. Terapeutas, psicólogos, para pues que se pueda como tal gestionar esa emoción, participar en grupos, actividades, promover el bienestar emocional. Muchos de nosotros nos centramos tanto en el trabajo y en el día a día que olvidamos nuestra vida social. ¿Sí? Nos quedamos únicamente del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, pero ¿dónde está también ese espacio y ese momento de esparcimiento y de vida social? ¿Sí?
Y algo muy importante es no tener miedo a pedir ayuda cuando nos sentimos abrumados. Hay momentos en nuestra vida en que decimos, no puedo, o sea, realmente estoy abrumado con tanta cosa, necesito parar y necesito respirar un poco. Entonces, ese también es un acto de autocuidado, ¿no? Desarrollar estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, eh, cambiar como tal un pensamiento sobre una situación negativa. Entonces, ¿en qué consiste? En que yo identifico, ¿sí?, ese pensamiento distorsionado o negativo y lo sustituyo por otro más realista y positivo. Un ejemplo en una situación académica, ¿sí? No obtuve la calificación que yo esperaba en ese examen, ¿sí? O sea, me fue mal en el examen, mejor dicho, lo perdí, ¿sí? ¿Cuál es mi pensamiento negativo en ese momento? No, esa materia la voy a perder. Definitivamente yo no sirvo para estudiar esto. Identificamos la distorsión. Este pensamiento es un tipo de pensamiento dicotómico, es decir, todo o nada, ¿sí? No toma en cuenta otros factores, o sea, o pierdo la asignatura o la gano, ¿sí? En la reestructuración cognitiva es cambiar ese pensamiento. Entonces, bueno, acepto, no obtuve esa calificación que yo esperaba, ¿sí? Pero puedo identificar en qué fallé, en qué puedo mejorar. Y es un solo examen. Esto no define como tal ni mi capacidad para estudiar, ni mi inteligencia, ni tampoco me define si voy a perder como tal esta asignatura porque es solamente una calificación, ¿no? Eso es como un apoyo de una de las estrategias de afrontamiento. Ahora, en cuanto a las técnicas de relajación, están técnicas de relajación, técnicas de respiración. Hoy en día hay muchas aplicaciones, videos en YouTube que ustedes pueden hacer de manera guiada. Yo sé que la respiración profunda, la meditación a veces nos cuesta y nos dificulta, pero cuando nosotros lo volvemos un hábito, nos ayuda muchísimo a reducir la ansiedad, a reducir el estrés y nos promueve como tal una sensación de calma. Solucionar como tal problemas, identificar esa situación estresante y cuáles podrían ser las mejores alternativas para poder tomar esa solución. Muchas veces decimos cuando es que no sé qué hacer, cuando no sepamos qué hacer, no hagamos nada, esperemos, pensemos un poquito, démosle tiempo para poder tomar la decisión, ¿sí? De manera un poco más tranquila y más calmada. Bueno, ¿qué hora vamos? ¿Me confirman cuánto tiempo nos queda, porfa? No, 6:11 ya, nos pasamos. Oh, por Dios. Vale. Bueno, entonces nos vamos ya con la última parte y es el autocuidado de la salud mental. Y acá traigo a colación la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el concepto de salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, algunas preguntas que debemos considerar si realmente somos saludablemente integrales, ¿sí? Si valoramos la salud mental como importante o prioritaria, ¿sí? Cuando a nosotros nos duele algo emocional, ¿sí? Muchas veces ese dolor emocional es más fuerte y más grande que el dolor físico, ¿no? Entonces, ¿qué acciones tenemos para promover esa salud? ¿Sí? Para prevenir como tal esa enfermedad, ¿sí? Ahora, el autocuidado, ¿no? Es cuando nosotros nos hacemos responsables de llevar a cabo acciones individuales para fortalecer y restablecer ese estado de bienestar, pero también para prevenir, en este caso, pues enfermedades mentales. El autocuidado en la salud mental son esas acciones y prácticas que nosotros ponemos o hacemos de manera consciente para promover un bienestar psicológico y emocional. ¿Qué implica? Una serie de comportamientos. ¿A qué están orientados? A manejar el estrés, a fortalecer la resiliencia, a abordar el manejo de las emociones, los hábitos saludables, mantener relaciones sociales. Y el objetivo principal es prevenir problemas de salud mental y mejorar la calidad de vida a través de estrategias que promuevan un bienestar integral, ¿sí?
¿Qué incluye? Lo físico, ejercicio, nutrición, sueño, la parte ambiental, mental, social, emocional y espiritual. Y cuando nos referimos a lo espiritual, no nos referimos a una religión, ¿no? La parte espiritual es la búsqueda de significado o un propósito humano que cada persona le da, ¿sí? Prácticas de autocuidado, el mindfulness o la meditación, o también conocida como atención plena, es una práctica que a través de los estudios permite que nosotros podamos reducir síntomas de ansiedad y depresión. La práctica va a mejorar la atención, la regulación emocional y el bienestar integral. Como lo mencionaba, hay aplicaciones, también hay videos en YouTube. Hoy en día hay muchas aplicaciones que nos guían a través de meditaciones guiadas para poder empezar a practicar el mindfulness. Ejercicio físico, ¿sí? No solamente es correr, caminar, sino, por ejemplo, hacer aeróbicos, bailar, ¿sí? Caminar, porque el ejercicio físico libera endorfinas y pues estos son neurotransmisores que están relacionados con el bienestar. La higiene de sueño, mantener una rutina de sueño regular, tanto en cantidad como en calidad. Esto nos permite estar de mejor ánimo. Y es cierto, ¿cuántos de nosotros no dormimos bien y amanecemos como de mal genio? Amanecemos como, ay, no pude dormir bien. Entonces, el sueño adecuado se asocia con, el sueño inadecuado, perdón, se asocia con mayor riesgo de trastornos mentales. Entonces, tener una higiene del sueño, mantener esa rutina tanto en cantidad como en calidad. Las conexiones sociales, como lo mencionaba hace un momento, ¿sí? Participar de actividades con amigos, con familiares, ¿sí? Promueve un mejor manejo también del estrés y nos permite también tener una relación más saludable, más positiva y más participativa. Técnicas de relajación y respiración, también videos, ustedes pueden encontrar aplicaciones. Está la respiración profunda, la relajación muscular. La respiración profunda es a través de ciertos pasos que yo puedo ir haciendo. Por ejemplo, me siento en un lugar cómodo, pongo una mano en el pecho, otra mano en el abdomen, inhalo profundamente por la nariz, siento como el abdomen se me va elevando, exhalo lentamente. Y esto lo podemos hacer con la técnica 4-7-8. Entonces, inhalo durante 4 segundos, retengo la respiración 7 y exhalo en 8 segundos. Esto nos ayuda a conciliar el sueño, a reducir el estrés. Y en las técnicas de relajación, relajación muscular progresiva, es un grupo, es hacer una relajación progresiva en diferentes grupos musculares del cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a tensar los pies, a soltarlos. Los tenso, respiro y suelto. Los tenso, respiro y suelto. Y así con cada uno de los grupos musculares. Esto nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y a mejorar también el estado emocional. La exposición a la naturaleza, pasar tiempo en entornos naturales, parques, bosques, ¿sí? Esa conexión. También hay estudios que nos afirman que pues tiene un impacto positivo en el estado de ánimo, disminuye el estrés y mejora también nuestra claridad mental. ¿Cuántos de nosotros en algún momento que tenemos que tomar una decisión nos hemos ido a caminar, a ir a dar una caminata por la naturaleza? Sentimos que se nos aclara como la mente. Herramientas, ustedes pueden buscar herramientas tanto en Android como en Apple, donde ustedes pueden tener un automonitoreo de pensamientos y de reestructuración cognitiva. Esto también nos va a ayudar a reducir el estrés. Y finalmente, este es un ejemplo de una bitácora para registrar esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, registramos la situación, registramos el pensamiento, qué emoción me causó, cuál fue mi comportamiento y cuál es ese pensamiento alternativo. Muchas veces tenemos pensamientos intrusivos que están todo el tiempo dándonos vueltas y obviamente pues eso también nos altera. Entonces, una situación, estoy en el trabajo, tuve que hacer la presentación de un proyecto ante mi jefe y me hace alguna crítica hacia el proyecto que yo presenté. ¿Cuál es mi pensamiento? Soy incompetente, no hago nada bien, todos piensan que fue un mal trabajo, etcétera. ¿Cuál es la emoción que siento? Tristeza, frustración, inseguridad. ¿Cuál fue mi comportamiento? No, me quedé callada, evité el contacto visual, no seguí participando de la reunión porque me sentí desmotivada. ¿Cuál podría ser ese pensamiento alterno? Bueno, es una crítica constructiva, puedo mejorar algunos aspectos y el proyecto también tiene puntos fuertes. Otro ejemplo para finalizar,
recibí un mensaje de mi pareja donde decía que necesitamos hablar más tarde. ¿Cuál es mi primer pensamiento? ¿Qué se nos viene a la mente a todos? No, seguro algo está mal, quiere terminar la relación. Entonces, ¿qué emoción sentimos? Ansiedad, miedo, inseguridad. ¿Cuál fue mi comportamiento? No, yo no me pude concentrar, revisaba el celular constantemente, etc. Pensamiento alternativo. Es probable que solo quiera hablar de algo importante, pero no necesariamente negativo. Entonces, debo esperar antes de sacar conclusiones apresuradas. Entonces, a esta bitácora, si quieren, le pueden tomar un pantallazo, una fotico, para que ustedes también lo pongan en práctica en su día a día. Bueno, con esto entonces finalizamos, perdón por extenderme tanto, pero es que el tema me apasiona mucho realmente. Espero que haya sido del agrado de todos, que hayamos podido adquirir algunas técnicas, algunas herramientas para poder gestionar las emociones y también para poder entrenar nuestras habilidades socioemocionales. Muchas gracias a todos, una feliz noche. La bitácora, me están diciendo que presente la bitácora para tomarle fotico, a ver, la dejamos acá, ahí está. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por doctora, todo. muy amable. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, feliz noche. Gracias igualmente, que descansen. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias igualmente, feliz noche a todos. Gracias. Muy amable, estupendo, muy Gracias. conciso, preciso Gracias. y muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Muchas Ha sido felicidades todo. por el tema. Una preguntita, ¿será que este también queda grabado ahí en la plataforma? Creo que lo vamos, no sé si Vamos a vamos a subir por compartir la YouTube. grabación. Sí. Por YouTube, les estaremos Una compartiendo. respetuosa solicitud. Ojalá eso nos lo enviaran a los correos que cada Sí. cual registró. Sería espectacular. Claro que sí. Gracias. Chévere, gracias. A ustedes, gracias. Feliz noche. Excelente tema. Gracias.